Si mal no recuerdo, ya habíamos visto la iglesia cuerpo de Cristo y vimos hasta el número 791, hasta el 789. Íbamos a iniciar el solo de iglesia cuerpo de Cristo. No, eso sí lo vimos. Sí, ya lo vimos. Pero quedamos en el 790. Bueno, ya nada más falta el 791. El 90 no lo vamos a ver porque, bueno, hay cosas que se repiten. Nada más para concluir, el 791. A ver, Olivia, por favor. La unidad del cuerpo no ha abolido la diversidad de los miembros. En la construcción del cuerpo de Cristo existe una diversidad de miembros y de funciones. Es el mismo Espíritu el que, según su riqueza y las necesidades de los ministerios, distribuye sus diversos dones para el bien de la Iglesia. La unidad del cuerpo místico produce y estimula entre los fieles la caridad. Si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Y si un miembro es honrado, todos los miembros se alegran con él. En fin, la unidad del cuerpo místico sale victoriosa de todas las divisiones humanas. En efecto, todos los bautizados en Cristo os habéis revestido de Cristo. Ya no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer, ya que todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Bueno, el texto quiere acentuar el sentido de la unidad, que es el mismo que el de la unidad de un cuerpo, ¿verdad? No. Si bien es cierto que hay una mano y hay un pie y una cabeza y un pulmón, pero todos trabajan para lo mismo. O sea, aunque el pulmón no puede decir, como lo dice el mismo San Pablo, ay mano, no te necesito, yo para hacer mi función solito me basto. La verdad es que todos colaboramos para lo mismo, para la vida del cuerpo, ¿verdad? Entonces, ya hablaremos un poquito más de la unidad en la diversidad cuando hablemos de los atributos de la iglesia, en particular la iglesia una. Vamos a ver, no vamos a repetir todo esto de lo del cuerpo, más bien vamos el último punto, que es entender la iglesia como esposa de Cristo, el número 796. Saltamos al número 796. Tere, por favor. Sí. Dice, la iglesia es la esposa de Cristo. La unidad de Cristo y de la iglesia, cabeza y miembros del cuerpo, implica también la distinción de ambos en una relación personal. Este aspecto es expresado con frecuencia mediante la imagen del esposo y de la esposa. El tema de Cristo, esposo de la iglesia, fue preparado por los profetas y anunciado por Juan Bautista. El Señor se designó a sí mismo como el esposo. El apóstol presenta a la iglesia y a cada fiel miembro de su cuerpo como una esposa desposada con Cristo Señor, para no ser con Él más que un solo espíritu. Ella es la esposa inmaculada del Cordero Inmaculado, a la que Cristo amó y por la que se entregó a fin de santificarla, la que Él se asoció mediante una alianza eterna y de la que no cesa de cuidar como de su propio cuerpo. Ok, entonces, si bien ya desde los profetas se hablaba de la relación entre Dios y su pueblo como
el esposo y la esposa. El profeta Ezequiel, por ejemplo, el profeta Oseas, hablan de cómo Dios busca a su pueblo, lo hace, establece una alianza de amor con ese pueblo, pero ese pueblo se va como una prostituta a entregarse a los ídolos, y Dios luego la llama al desierto para ir reenamorarla. Esta imagen ya habla como desde el Antiguo Testamento la relación entre Dios y su pueblo es una relación no de sometimiento, sino de una relación de esposo-esposa. Yo creo que es una de las imágenes más bellas, más bíblicas, más evangélicas de la relación entre Dios y el pueblo, o Cristo y la iglesia. Dice, Jesús mismo se atribuía el título de esposo. Ustedes recuerdan, por ejemplo, ¿verdad?, las parábolas en las que habla de las 7 vírgenes prudentes y las vírgenes imprudentes. Ahí viene el esposo, salgan al encuentro. Hay muchas imágenes de Cristo como presentándose como esposo. El apóstol Pablo también presenta a Jesús como el esposo de la iglesia, y el Apocalipsis, el apóstol Juan, presenta también al final a la iglesia, la Nueva Jerusalén, desposando al Cordero, que es Jesús, ¿verdad? Al Cordero inmolado. Entonces, esta relación entre la iglesia y Cristo como un esposo o una esposa es una de las que más pueden ayudarnos a entender nuestra espiritualidad como cristianos, es decir, descubrir a Cristo como el amado, como el que nos ha amado tanto que hasta ha dado su vida por nosotros. Bueno, ahí lo vamos a dejar para entrar al tema de la iglesia, templo del Espíritu Santo. Ya vimos a Cristo como cuerpo, la iglesia como cuerpo, cuya cabeza es Cristo, la iglesia como esposa, el esposo es Cristo, y ahora la iglesia, y ya habíamos visto a la iglesia como pueblo de Dios. El Padre tiene un pueblo, se hizo de un pueblo, lo preparó en el Antiguo Testamento, lo perfeccionó en el Nuevo Testamento. Nosotros somos el pueblo de Dios. Entonces, iglesia, pueblo de Dios. Iglesia, cuerpo de Cristo, esposa de Cristo. Ahora, iglesia, templo del Espíritu Santo. Para terminar de redondear estas 3 imágenes que hacen referencia a las distintas personas de la Trinidad. Iglesia, templo del Espíritu Santo. Número 797. Marta, nada más sáltate lo del latín directamente al español. Lo que nuestro espíritu, es decir, nuestra alma, es para nuestros miembros, eso mismo es el Espíritu Santo para los miembros de Cristo, para el cuerpo de Cristo que es la iglesia. A este Espíritu de Cristo, como a principio invisible, ha de atribuirse también el que todas las partes del cuerpo estén íntimamente unidas, tanto entre sí como con su extensa cabeza, puesto que está todo en la cabeza, todo en el cuerpo, todo en cada uno de los miembros. El Espíritu Santo hace de la iglesia el templo del Dios vivo. Bueno, ahora las relaciones con el Espíritu Santo. Y dice San Agustín, así como el alma anima todo el cuerpo, así también el Espíritu de Cristo, que es el Espíritu Santo, anima a toda la iglesia. Está en una parte y está en todas las partes. El Espíritu Santo, que lo vimos, por ejemplo, ahora en el cónclave, ¿verdad? Cómo el Espíritu Santo actúa para que esta iglesia pueda tener una cabeza, pueda darse una sucesión apostólica, pueda organizarse y pueda mantenerse unida en esta diversidad que somos tantos millones de católicos, ¿verdad? El Espíritu Santo que está dentro de la iglesia animándola. De hecho,
de manera especial a través de ciertos medios. Número 798, Reina. El Espíritu Santo es el principio de toda acción vital y verdaderamente saludable en todas las partes del cuerpo. Actúa de múltiples maneras en la edificación de todo el cuerpo en la caridad, por la palabra de Dios, que tiene el poder de construir el edificio, por el bautismo mediante el cual forma el cuerpo de Cristo, por los sacramentos que hacen crecer y curan a miembros de Cristo, por la gracia concedida a los apóstoles, que entre estos dones destacan por las virtudes que hacen obrar según el bien, y por las múltiples gracias especiales llamadas carismas, mediante las cuales los fieles quedan preparados y dispuestos a asumir diversas tareas o ministerios que contribuyen a renovarla y construir más y más la iglesia. Ok, entonces, ese Espíritu Santo de manera especial, dice, construye este cuerpo y actúa a través de, primero, la palabra de Dios, que tiene el poder de construir el edificio. Ciertamente es el primer medio por el cual la iglesia se llena del Espíritu Santo. La palabra de Dios, fuente de sabiduría, fuente de vida, de fortaleza para todos los cristianos. Es la raíz de donde sale esta iglesia, ¿verdad? La palabra de Dios. Si no hubiera palabra de Dios, no habría iglesia. Luego, el bautismo y los sacramentos. Los sacramentos que hacen crecer y que fortalecen y curan, ¿verdad? Como puede ser la Eucaristía, que nos hace crecer, y la confesión o la unción de los enfermos, que curan nuestro corazón. Y luego dice, y por la gracia concedida a los apóstoles, que es precisamente el ministerio del orden, por ejemplo, ¿verdad? Estos apóstoles recibieron una gracia especial que transmiten a lo largo de los siglos a otros nuevos apóstoles, que tenemos el papel de construir también la iglesia. Y por último dice, y por las múltiples gracias especiales llamadas carismas. Esto es otro elemento importante, ¿verdad? Los carismas de la iglesia. Los carismas tanto de las agrupaciones que viven un cierto carisma, como los de los individuos que se dejan o que aportan sus carismas, sus dones a la iglesia. Asociaciones como de laicos, como pueden ser carismas de oración. La renovación carismática del Espíritu Santo aportó en su momento un gran aporte, una gran fortaleza a la vida de oración de la iglesia. Muchos de ustedes nacieron en la renovación, en la alabanza, en el canto y por supuesto también en la meditación de la palabra de Dios. O, por ejemplo, también las agrupaciones de religiosos, los franciscanos con el carisma de la pobreza, los dominicos con el carisma del estudio, y así, ¿verdad? Los lasallistas, los maristas con el carisma de la educación, pero también individualmente cada uno de nosotros tiene su propio carisma. Ustedes lo han visto, por ejemplo, en los sacerdotes. A pesar de que todos somos sacerdotes, cada uno tiene su carisma, su estilo, ¿verdad? Su aportación. Y lo mismo pasa con ustedes. Cada uno de ustedes tiene su carisma. Se desempeñan mejor en la caridad, en la catequesis, se desempeñan mejor en la enseñanza, en la oración, en el canto. Cada uno tiene un carisma. Y todos estos carismas juntos van formando la iglesia. Bueno, un poquito
poquito más de los carismas viene más adelante, pero eso ahí lo vamos a dejar. Vamos a pasar ahora a la siguiente parte del credo. Creo en la iglesia, ok. Pero esta iglesia tiene 4 atributos especiales. Es una, santa, católica y apostólica. Eso lo decimos en el credo, ¿verdad? Vamos a ver en este párrafo 3 estos 4 atributos. Yolanda, ¿puedes leer el número 811? Esta es la única iglesia de Cristo, de la que confesamos en el credo que es una, santa, católica y apostólica. Estos 4 atributos inseparablemente unidos entre sí indican rasgos esenciales de la iglesia y de su misión. La iglesia no los tiene por ella misma. Es Cristo quien por el Espíritu Santo da a la iglesia el ser una, santa, católica y apostólica. Y Él es también quien la llama a ejercitar cada una de estas cualidades. Ok, entonces, dice el Concilio Vaticano II, ¿verdad? Confesamos que es una santa, católica y apostólica, y estos 4 atributos están inseparablemente unidos entre sí, tienen uno que ver con el otro, y son rasgos esenciales de la iglesia, están en la base, en la esencia de la iglesia. Vamos a empezar con la iglesia que es una, que yo creo que es el más importante de todos. Número 813, Antonia, ¿puedes? La iglesia es una debido a su origen. El modelo y principio supremo de este misterio es la unidad de un solo Dios, Padre e Hijo en el Espíritu Santo, en la Trinidad de personas. Entonces, desde su origen es que la iglesia es una. ¿Por qué? Pues porque está construida a imagen de la unidad trinitaria. Recuerden ustedes que Dios son 3 personas, pero unidas en una sola realidad, en una sola esencia, en una sola naturaleza que es, bueno, más bien esencia que es ser Dios. Bueno, así como Dios es uno, a pesar de que son 3, la iglesia también por eso mismo, desde su raíz, es una. Seguimos. La iglesia es una debido a su fundador, pues el mismo Hijo encarnado, por su cruz, reconcilió a todos los hombres con Dios, constituyendo la unidad de todos en un solo pueblo y en un solo cuerpo. Entonces, también porque Cristo, al dar su vida por nosotros, perdona nuestros pecados y nuestras divisiones y nos constituye un solo cuerpo. Él pidió al Padre, recuerden ustedes, en la última cena, según San Juan, Padre, que todos sean uno. Por eso da la vida a Jesús, por la unidad. ¿Unidad en qué? En el amor, por supuesto, ¿verdad? Seguimos. La iglesia es una debido a su alma, el Espíritu Santo que habita en los creyentes y llena y gobierna a toda la iglesia. Realiza esta admirable comunión de fieles y une a todos en Cristo, tan íntimamente que es principio de la unidad de la iglesia. El Espíritu Santo, que es principio de unidad de la iglesia. ¿Recuerdan cómo termina la plegaria eucarística? El sacerdote termina esa larga oración de la plegaria eucarística, es decir, de la plegaria de la Eucaristía, de la consagración del pan y el vino. ¿Cómo termina? ¿Qué dice el sacerdote al final de la oración? Todos se lo saben. Por Cristo, con Él y en Él, así Dios Padre, En la unidad del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, que es el que nos une. Recuerden que decíamos que somos templo del Espíritu Santo que anima al cuerpo y lo mantiene unido. Entonces,
El Espíritu Santo es el espíritu de la unidad. Este es lo que mantiene también unido al Padre y al Hijo. ¿Qué une al Padre y al Hijo? El Espíritu Santo. Lo mismo, el Espíritu Santo nos une a nosotros. ¿Sí, Antonia? Sí. Por tanto, pertenece a la esencia misma de la Iglesia, ser una. Termina leyendo ese parrafito. Qué sorprendente misterio hay en un solo Padre del universo, un solo Logos del universo y también un solo Espíritu Santo, idéntico en todas partes. Hay también una sola Virgen, hecha madre, y me gusta llamarla Iglesia. Ok, este es un texto de Clemente de Alejandría. Número 814, ¿quién va? Cristi. Desde el principio, esta iglesia, una se presenta, no obstante, con una gran diversidad que procede a la vez de la variedad de los dones de Dios y de la multiplicidad de las personas que los reciben. En la unidad del pueblo de Dios se reúnen los diferentes pueblos y culturas. Entre los miembros de la Iglesia existe una diversidad de dones, cargos, condiciones y modos de vida. Dentro de la comunión eclesial existen legítimamente las iglesias particulares con sus propias tradiciones. La gran riqueza de esta diversidad no se opone a la unidad de la Iglesia. No obstante, el pecado y el peso de sus consecuencias amenazan sin cesar el don de la unidad. También el apóstol debe exhortar a guardar la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz. Ok, entonces, esta unidad se da en una diversidad de personas, de culturas, de lenguas, incluso de historias. A lo largo de los siglos la iglesia ha ido cambiando. ¿Por qué? Pues porque los tiempos van cambiando. Hace 60 años, apenas 60, de los 2000 años de la historia, hace apenas 60 años, la misa era en latín. Las mujeres se ponían un velo para ir a misa. Nadie leía la Biblia. Pero seguimos siendo la misma iglesia, a pesar de que han cambiado muchas cosas. Ahora hay música con batería, con guitarra eléctrica. Antes solamente era con el órgano y a veces ni eso, nada más a capela, ¿verdad? En fin, van cambiando, hay una diversidad de estilos y de culturas, pero la iglesia sigue siendo la misma, no cambia. Hay quienes añoran estilos antiguos, pero lo que tienen que darse cuenta que están añorando solamente estilos, pero la iglesia es la misma, ¿ok? Por desgracia, el querer yo obsesionarme con un aspecto de la diversidad puede hacer que rompa con la unidad de la iglesia. Es que a mí me gusta que el padre diga a la misa, no sé, bueno, los que les gusta la misa en latín, ¿verdad? Yo quiero que la misa sea en latín. Bueno, pero si tú te obsesionas con eso, entonces vas a generar ruptura en la iglesia. No te preocupes si eso no es en latín, mejor preocúpate por el amor, que eso es por lo que nos tenemos que preocupar. Número 815. Silvia, por favor, ¿puedes? Sí. ¿Cuáles son estos vínculos de la unidad? Por encima de todo esto, revestidos de amor, que es el vínculo de la perfección. Pero la unidad de la iglesia peregrina está asegurada
vínculos de unidad que tenemos que fomentar? Bueno, primero que nada el amor, lo que acabo de decir, ¿verdad? Eso es lo principal por lo cual los cristianos tenemos que preocuparnos. Que la unidad se produzca por el amor, que es el vínculo de la perfección. Pero hay otros vínculos que aseguran esta comunión. ¿Cuáles son? Adelante. La profesión de una misma fe recibida de los apóstoles. Y este credo que estamos ahorita estudiando es importantísimo para la unidad de la iglesia. ¿Y qué creemos? Esto que creemos aquí en el credo. Habrá quien diga que, pues yo lo que creo es en la Virgen de Czestochowa, o en la Virgen de Zapopan, o en la Virgen de San Juan de los Lagos, o en la Virgen de Guadalupe, o en la Virgen de Fátima, o la que está en Oaxaca, de Juquila, ¿verdad? Bueno, eso no es problema, que tú creas más en una que en otra, y que seas más devoto de una de otra. Pero esto sí no lo puedes saltar. Creo que Jesús se encarnó del seno de la Virgen María. Eso sí lo tienes que creer. Ya si la Virgen María es versión Oaxaca, o versión Ciudad de México, versión Altos de Jalisco, eso no importa. Es lo mismo, ¿verdad? Primero, profesión de una misma fe recibida de los apóstoles, el credo. Esto sí lo tenemos que creer todos. En la resurrección de los muertos, todos tenemos que creer en la resurrección de los muertos. No en la reencarnación, ¿verdad? Bueno, ¿qué más? La celebración común del culto divino, sobre todo de los sacramentos. Todas las iglesias tenemos que tener en común la celebración del culto que nos dejó Jesús, especialmente los sacramentos y especialmente el bautismo y la Eucaristía. Esto nos tiene que unir a todas las iglesias. Cuando las iglesias, por ejemplo, abandonan la Eucaristía, pues perdieron un titipuchal de cosas, ¿no? De riquezas. Entonces tienen que inventarse otros ritos, ¿verdad? Y andar pensando que la reunión dominical es para expulsar demonios, ¿verdad? Ya ustedes ven en los noticieros o en la televisión algunas sectas protestantes que sus reuniones dominicales son para hacer que una señora estaba endemoniada, se tira al suelo, se revuelca y se levanta diciendo aleluya. Pues esos son espectáculos que no nos dejan unirnos en las iglesias. En cambio, si celebramos a un Jesús que murió y resucitó por nosotros y lo dejó en forma de un cuerpo entregado y una sangre derramada por nosotros, eso sí nos puede unir a todos, ¿no? Bueno, y por último, la sucesión apostólica por el sacramento del orden, que conserva la concordia fraterna de la familia de Dios. y por otro lado, este otro aspecto importante de las iglesias que tienen o tenemos la sucesión apostólica, que nos hace unirnos a los apóstoles en la historia, ¿verdad? Es que este fue ordenado tiene por antecesor a este otro y este otro hasta llegar a Pedro, ¿verdad? Bueno, hay una conexión a lo largo de la historia y hay una conexión a lo largo de la geografía, de una sucesión, de una armonía, de una pues sí, de una armonía apostólica, ¿verdad? De comunión apostólica. Bueno, seguimos, 816. Rafa, ¿puedes? La única iglesia de Cristo, nuestro Salvador, después de su resurrección, la entregó a Pedro para que la pastoreara.
le encargó a él y a los demás apóstoles que la defendieran y la gobernaran. Esta iglesia, constituida y ordenada en este mundo como una sociedad, subsiste en la Iglesia Católica, gobernada por el sucesor de Pedro y por los obispos en comunión con él. Ok, entonces, esa iglesia universal y única subsiste, y esta es una palabra importante que aporta el concilio, subsiste en la iglesia católica, la de Pedro, ¿verdad? La del apóstol, la del Papa León XIV y de la de los otros papas. Subsiste esa iglesia en esta otra. Pero no solamente en esta iglesia, subsiste en otras, pero especialmente subsiste en nuestra iglesia. Esa iglesia universal se ve en la iglesia católica, la iglesia de Roma, la iglesia presidida por Pedro, subsiste ahí. Es mucho más grande, pero ahí es donde subsiste de manera especial. Eso es lo que decimos nosotros, ¿verdad? No solamente ahí, también subsiste en otras iglesias, y nosotros decimos de una manera menos perfecta, pero siguen siendo iglesia que refleja la iglesia universal. Por eso vamos a leer el parrafito que está enseguida con letras chicas. ¿Lo puedes leer? Ese parrafito, el decreto. ¿Letras chicas? Sí, 816, continuar lo que leíste. El decreto. El decreto sobre ecumenismo del Concilio Vaticano II explícita solamente por medio de la Iglesia Católica de Cristo, que es auxilio general de salvación, puede alcanzarse la plenitud total de los medios de salvación. Creemos que el Señor confió todos los bienes de la nueva alianza a un único colegio apostólico presidido por Pedro, para constituir un solo cuerpo de Cristo en la tierra, el cual deben incorporarse plenamente los que de algún modo pertenecen ya al pueblo de Dios. Ok, entonces el Concilio Vaticano II, en su decreto sobre el ecumenismo, dice: todos los pueblos tienen que incorporarse para alcanzar la plenitud, dice, de los medios de salvación. No de la salvación. La salvación viene de Cristo. Pero, ¿quién da los medios de la salvación? Los aporta la iglesia. ¿Cuál iglesia? La iglesia católica es la que tiene la plenitud de los medios. Las otras iglesias ¿pueden aportar medios de salvación? Sí, también, pero no tienen la plenitud de los medios de salvación. Ofrecen la salvación, por ejemplo, cuando la dan por medio de la palabra de Dios. Las iglesias que solamente creen en la Biblia y punto, no tenemos los sacramentos, solamente la Biblia. Están dando un medio de salvación, por supuesto, importantísimo, que es la Biblia. Pero no tienen todos los demás medios que sí, decimos, tiene la Iglesia Católica. Bueno, heridas de la unidad, número 817. A pesar de que la Iglesia es una, esa unidad está herida. Vamos a ver. Número 817, Sonia, por favor. Las heridas de la unidad. De hecho, en esta única iglesia de Dios aparecieron ya desde los primeros tiempos algunas decisiones que el apóstol reprueba severamente como condenables, y en siglos posteriores
ambas partes, tanto de la Iglesia Católica como de las iglesias que se separaron, ¿verdad? De las comunidades que se separaron. ¿Seguimos? Tales rupturas que lesionan la unidad del cuerpo de Cristo se distingue la herejía, la apostasía y el cisma. No se producen sin el pecado de los hombres. Ok. Estas rupturas tienen 3 niveles, digámoslo así. La herejía, la apostasía y el cisma. ¿Qué es la apostasía, padre? Apostasía es renegar de una verdad cristiana. Cisma es separarse de una comunidad cristiana y herejía es afirmar una verdad que no está contemplada como verdad en la iglesia. ¿Sí? Entonces, cuando alguien, por ejemplo, se separa de la iglesia como fue en la separación entre ortodoxos y cristianos, ahí se produjo un cisma. Herejías fueron como las que veíamos cuando estudiábamos a Cristo, ¿verdad? Que algunos decían, no, es que Jesús nada más era aparentemente hombre, pero no era verdaderamente hombre. Era Dios, pero aparecía como hombre, pero no era hombre. Eso es una herejía. No dice la verdad que reconocemos los cristianos. Y apostasía es cuando alguien, por ejemplo, niega la verdad de la Eucaristía. No, la Eucaristía es puro pan, no es el cuerpo de Cristo. Eso es una apóstata, ¿verdad? Que creía en la Eucaristía y ahora dice, no creo en ella. ¿Okay? Bueno. Por último, 818. Conchita, ¿puedes? Los que nacen hoy en las comunidades surgidas de tales rupturas y son instruidos en la fe de Cristo, no pueden ser acusados del pecado de la separación, y la Iglesia Católica los abraza con respeto y amor fraternos. Justificados por la fe en el bautismo, se han incorporado a Cristo, por tanto, con todo derecho, se honran con el nombre de cristianos y son reconocidos con razón por los hijos de la Iglesia Católica como hermanos del Señor. Ok, entonces, si bien el que decidió ser hereje o cismático o apóstata, ese sí se le puede decir que es un pecado, a los que después siguieron no los podemos condenar por ese pecado. ¿Ok? Alguien que nació en la iglesia ortodoxa no es condenado por la iglesia. Alguien que es un evangélico o es un pentecostal o alguien que es un anglicano o un luterano no es condenado por la iglesia, porque no tiene culpa de algo que hicieron sus antecesores y ha sido educado bajo esa norma. Entonces, ese es un hermano, es reconocido como cristiano y no tenemos por qué atacarlo y mucho menos condenarlo. ¿Me explico? Sí. Al fundador sí, al que provocó ese cisma sí, pero a ellos no. Entonces, si yo conozco un amigo o una persona, ¿verdad? Anglicano, no tengo que verlo mal, al contrario, es mi hermano. ¿Ok? ¿Me ibas a decir algo? Sí, y los que se van, por ejemplo, de esta iglesia a otra iglesia, por ejemplo, a cristianos, a testigos de Jehová, a otras iglesias.
Ellos sí, porque ellos son los que cambiaron. Y ellos pueden volver a regresar. Ah, sí, claro. Es como cualquier pecado. ¿Te puedes arrepentir de eso? Sí, sí se puede. Y regresan. Hay un proceso especial para quienes un día se fueron y regresan, o sencillamente eran de esa otra iglesia y se incorporan, ¿verdad? Y tienen que oficialmente, públicamente profesar el credo. Y hay todo un ritual para eso. Padre, pero no es pecado, por ejemplo, si yo quiero ir a conocer otras... En absoluto. Es como ir a ver a un hermano a su casa. Ah, ok. ¿Sí? Ir a una... A una iglesia ortodoxa, o entrar a una sinagoga judía, o irte a... Nada de eso es pecado. A menos que digas, ahora yo creo en eso. ¿No? Yo respeto sus credos. Eso ya sería apostasía, ¿verdad? Pero visitarla, también para conocer y oír o ver. Sí, claro. Es importante, yo creo. Y aquí más adelante lo dice. Bueno, a ver, vamos a ver el número 819. Pues tú misma, Antonia, por favor. Además, muchos elementos de santificación y de verdad existen fuera de los límites visibles de la Iglesia Católica. La palabra de Dios escrita, la vida de la gracia, la fe, la esperanza y la caridad y otros dones interiores del Espíritu Santo y los elementos visibles. El Espíritu de Cristo se sirve de estas iglesias y comunidades eclesiales como medio de salvación cuya fuerza viene de la plenitud de gracia y de verdad que Cristo ha confiado en la Iglesia Católica. Todos estos bienes provienen de Cristo y conducen a Él y de por sí impelen a la unidad católica. Entonces, las gracias que tienen esas iglesias sobre su vida espiritual, sobre su reflexión sobre la palabra de Dios, sobre la comunión que viven, todo eso son medios por los cuales reciben la gracia de Cristo. Porque finalmente el que salva no es la iglesia, es Cristo. Y en la medida que todo eso los contacta con Cristo, les hace conseguir la salvación. ¿Ok? Déjenme ver. ¿Dónde está eso? Sí, a ver, el número 820. Leti, por favor. Sí. Aquella unidad que Cristo concedió desde el principio a la Iglesia, creemos que subsiste indefectible en la Iglesia Católica y esperamos que crezca de día en día hasta la consumación de los tiempos. Cristo da permanentemente a su Iglesia el don de la unidad, pero la Iglesia debe orar y trabajar siempre para mantener, reforzar y perfeccionar la unidad de Cristo, la unidad que Cristo quiere para él. Por eso, Cristo mismo rogó a la hora de su pasión y no cesa de rogar al Padre por la unidad de sus discípulos, que todos se unan, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que aquellos sean también uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. El deseo de volver a encontrar la unidad de todos los cristianos es un don de Cristo y un llamado del Espíritu Santo. Efectivamente, entonces todos debemos de colaborar por lograr la unidad. Y el primer medio que todos tenemos que fomentar para lograr la unidad es el respeto, el no atacar. Por desgracia hay todavía algunas iglesias que son terriblemente atacantes contra nosotros, pero nosotros tenemos que entender que eso es problema de ellos. Nosotros no tenemos por qué también atacar.
Hay otra actitud que puede ser un poco dañina, la de defender la iglesia. No tenemos necesidad de defender la iglesia. Lo que tenemos es la necesidad de anunciar a Cristo. Se dio, sobre todo por un tiempo muy fuerte, se dieron grupos de defensa de la iglesia, que yo ya he visto como que han disminuido mucho. Grupos como los apóstoles de la palabra, por ejemplo, que les daba mucho por atacar a los protestantes, ¿verdad? Y defender a la gente para que no se pasaran con los protestantes. Bueno, está bien, ¿verdad? No hay que promover, pues vete con otros, no se trata de eso, pero tampoco se trata, creo yo, de, por no querer que los católicos se pasen con los protestantes, de señalar los defectos y de atacar a los protestantes. Ese no es el espíritu que el ecumenismo debe de fomentar. Respeto, conocimiento, saber, bueno, cuáles son nuestras diferencias y tratar de entender esas diferencias. Para responder adecuadamente a este llamamiento se exige flor. Una renovación permanente de la Iglesia en una fidelidad mayor a su vocación. Esta renovación es el alma del movimiento hacia la unidad. Ok, una renovación permanente de la Iglesia. ¿Qué significa renovar a la Iglesia? Significa renovar su unidad con Cristo y su santificación a través del Espíritu Santo. Eso es lo básico para renovar a la Iglesia. Para renovar la iglesia no es que tengamos que cambiar la música dentro de la iglesia. Pues ahora vamos a hacerla, para renovarla tenemos que hacer música rock o música, corridos tumbados, ¿no? No es el cambio de música lo que va a hacer que la iglesia se renueve. La iglesia se renueve en la medida en la que renueve su conocimiento de Cristo, su unidad con Cristo, su misión que Cristo le da, de ir a anunciar el Evangelio. Siguiente. La conversión del corazón para llevar una vida más pura según el Evangelio, porque la infidelidad de los miembros al don de Cristo es la causa de las divisiones. Entonces, llevar una vida más pura de acuerdo al Evangelio de Cristo, es decir, amar con mayor radicalidad. Luego, la oración en común, porque esta conversión del corazón y santidad de vida, junto con las oraciones privadas y públicas por la unidad de los cristianos, deben considerarse como el alma de todo el movimiento ecuménico y pueden llamarse por razón ecumenismo espiritual. La oración en común. Ustedes saben que en enero tenemos un octavario de una oración por la unidad de los cristianos. Por desgracia, a veces no le damos la suficiente importancia, quizá porque está también mezclada con el tiempo de la Navidad, el final de la Navidad y los Reyes y el bautismo, la fiesta del bautismo, pero es importante ese tiempo que son 8 días antes de la fiesta de la conversión de San Pablo, en la que todos debemos unirnos en la oración por la unidad de los cristianos. Y en general todos los días, orar por la unidad de los cristianos. Luego, el fraterno conocimiento recíproco. Y aquí viene ese otro que decía yo, es importante conocernos. Antonia, lo que, sí, lo decías tú, ¿verdad? Ir a conocer otras iglesias. Conocer lo que hacen, conocer lo que piensan, el conocimiento fraterno de unos y otros. Muy bien. La formación ecuménica de los fieles y especialmente de los sacerdotes. La formación ecuménica, es decir, efectivamente, conocer más las otras iglesias y cómo promover la unión. Entre nosotros quizás es un poco difícil porque
pues la gran mayoría de los mexicanos somos católicos. Y la mayoría de los que no son católicos son cristianos, testigos de Jehová o mormones, que son movimientos que atacan mucho a la Iglesia Católica. Entonces es difícil establecer contacto con ellos. Pero por ejemplo en lugares como en Estados Unidos hay muchas acciones de unidad entre las iglesias. No sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de ir a Estados Unidos y luego en la calle vas viendo iglesia metodista, iglesia adventista, iglesia luterana y hasta con distintos nombres, ¿no? Iglesia luterana metropolitana, iglesia luterana universal, iglesia luterana bautista, ¿verdad? Y tú dices, bueno, ¿cuántas denominaciones hay, verdad? Por aquí tengo, por casualidad lo descargué el otro día, a ver si lo encuentro rápido. Bueno, porque es que es increíble. Es una imagen chiquitita, pero fíjense, cada uno de esos puntos son distintas denominaciones cristianas registradas, conocidas en la actualidad. Cada uno de esos puntitos son distintas denominaciones cristianas. Como podrán ver, son montonales. Son montonales de denominaciones. Cada uno de esos puntitos son distintas denominaciones cristianas. Casi estrellas del cielo, ¿verdad? Sí. Mira, cada uno de estos puntitos de color es una iglesia distinta. Voy a decir unas cuantas. Ustedes allá no vieron. Pero se ve muy borroso. Pero finalmente, bueno, yo he ido a Estados Unidos en Memphis, me tocó estar 2 fines de semana y donde estuvimos hospedados nos invitaron en el domingo porque era importante. Finalmente, pues yo así como que ya no es mi iglesia, como voy a ir, ¿no? Al final, pues estamos ahí, nos arroparon, nos llevaron. Y pues van con la alegría a cantar, a reunirse, a hacer su oración y finalmente hacen sus alabanzas, van felices a agradecerle a Dios su semana laboral, ese día que es domingo que se lo dedican al Señor, y luego algún convivio donde todos quieren pues platicar acerca de su librito que ellos llevan. Y se ven con los matrimonios, se ven con las personas solteros, con los niños, y si pueden ir 1 o 2 veces a su casa en la semana. Entonces, como que el siguiente fin de semana dije, no, pues sí voy a ir, estoy convencida que finalmente creen en un Dios. Y me imagino que es Cristo, o era una iglesia cristiana, ¿verdad? Sí, era una iglesia cristiana. Hay muchas formas existen de ser cristianos.
como les decía hace un rato, la que tiene la mayor cantidad de medios es la Iglesia Católica. Pero no quiere decir que en las otras iglesias no puedas encontrarte con Cristo, que ese es finalmente el objetivo. Encontrarte con Cristo, establecer una relación esponsal de amistad con Jesús y con Él construir el reino de Dios. Hacer de este mundo algo más parecido a lo que es el cielo, donde está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esa es la tarea de todos. Y claro, con los distintos medios que tenemos, tratar de conseguir eso. Vamos, con lo que quiero concluir es, en la multiplicidad de iglesias que hay que hoy en día hay en el mundo, lo primero que tenemos que tener claro es lo que nos une. Buscar siempre lo que nos une. Y seguro que lo que nos une es Cristo. Eso es lo fundamental. Bueno, aquí lo vamos a dejar, ya son más de las 8:30, y la próxima sesión veremos, ustedes terminen de ver, porque dice, otro medio es el diálogo entre teólogos y encuentros de cristianos y la colaboración entre cristianos en diferentes campos de servicio a los hombres. Cuando los cristianos nos unimos, por ejemplo, para llevar comida a los damnificados. Y si nos unimos entre distintas iglesias, qué padre, ¿verdad? Cuando nos unimos para realizar, no sé, un proyecto, marchar por la paz o marchar por el respeto a la vida, el alto a la violencia. Cuando las iglesias nos unimos en eso, estamos trabajando por el ecumenismo y por el reino de Dios. Bueno, y ya la próxima vez empezamos con la iglesia es santa, ¿ok? Bueno, pues que descansen. Gracias.